Tecnológica de Colombia, la Universidad del Tolima y la Universidad de Nariño, con la conferencia titulada Reales Alcázares, un paseo por la historia, tiene por objeto realizar el recorrido por los palacios más emblemáticos y representativos de la historia de la arquitectura de la ciudad de Sevilla. Agradecemos de manera muy especial a la doctora María José del Pino por su amable gestión y colaboración para que esta actividad se pueda realizar de manera conjunta con la licenciada Flor Álvarez, permitiendo que se realice sin ningún costo económico a los participantes. En esta actividad contaremos con la participación y colaboración, como ya lo he mencionado antes, de la doctora María José del Pino, quien es doctora en Sociología, profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Se ha desempeñado como vicedecana de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización de la Facultad de Ciencias Sociales. Es miembro de varias redes internacionales como la Red Internacional de Psicología, la Red Universitaria Iberoamericana de Investigación y Promoción de la Seguridad, Salud Laboral, ISULA Colombia, Innovagogía, entre otras. Sus publicaciones desarrollan temáticas sobre estudios de género, indicadores de desarrollo humano y de violencia de género, salud, estrés, entre otras. En esta ocasión nos acompaña como moderadora de estas conferencias y de esta visita programada. También nos acompaña la licenciada Flor Álvarez, licenciada en Derecho, asesora jurídica y gestora cultural, el doctor Honorio Aguilar García, arquitecto y doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla, España. También nos acompañan como colaboradoras la doctora Pilar Cruz Zúñiga, profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. También nos acompañará Auxiliadora Guillén, abogada y representante de la emisora Élite Radiovisión. Nos acompaña también Alba Domínguez Gallego, agregada del programa de Trabajo Social y del programa de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Sin más, le damos la palabra a la doctora María José del Pino para que por favor nos haga la presentación de los conferencistas y luego daríamos paso ya a la visita guiada virtual a los Reales Alcázares de Sevilla bajo la coordinación de la licenciada Flor Álvarez, la conferencia del doctor Honorio Aguilar García. Como se mencionó anteriormente, se deja un espacio para que los participantes realicen sus preguntas y la doctora María José del Pino tendrá unas palabras finales y el cierre de la sesión. Bienvenidos. Buenas tardes aquí en España. Muchísimas gracias por estar aquí y por permitirnos pues, compartir este espacio. Pues doctora Viviana Chávez, un placer y muchísimas gracias por la presentación. Y me toca presentar a una hada que tenemos aquí, que se llama Flor Álvarez, que ha ayudado como abogada a muchísimas mujeres y que sigue ayudando y sigue promocionando y poniendo en valor todo lo que hacemos. Ella no es muy amiga de las cámaras, se quita cada vez que puede, pero ya le buscaremos un hueco para que la conozcan, porque merece muchísimo la pena. Es muy amiga del doctor Honorio Aguilar García, y él, pues, además de un extraordinario arquitecto, ha sido profesor más de 14 años en la Escuela de Arquitectura, y luego, pues, es un erudito de todo. Yo ya enseguida le voy a dejar con el profesor y el doctor Honorio porque él les va a explicar todo, porque además de ser una persona formada, pues es que es su hobby. Entonces es curioso porque le pregunté quién eran sus directores de tesis doctoral y me dice que es el maestro de obra de la catedral, Jaime Navarro, y el catedrático de iluminación, Juan José Sendra. Entonces, bueno, es que le viene por los 4 costados. Entonces, en unas manos extraordinarias les dejamos y muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, María José, por tu cariñosa presentación. Gracias, Flor, por hacerme partícipe de esta experiencia, que siempre es agradable, es grata. Y se trata de que disfrutemos del arte, de la historia, y qué mejor sitio que una ciudad como Sevilla, y qué mejor época del año como el otoño. Estamos disfrutando una tarde soleada, una tarde muy agradable, una temperatura ideal para estar en esta ciudad. A pesar de las restricciones, es una ciudad que se puede disfrutar perfectamente. De hecho, esta ciudad solitaria, no estamos acostumbrados a ella, ¿verdad? No. Pero no deja de ser más bella si cabe, de esta forma. Hay unas perspectivas, unos ángulos que podemos permitirnos estos días, que es un auténtico lujo. Y con este sol de la tarde cayendo, como hablabas antes de la iluminación, y es uno de mis aspectos favoritos, uno de mis fuertes, pues qué mejor que empezar hablando del sol de la tarde que está cayendo en este patio de banderas, que es la antesala de lo que vamos a ver a continuación, que es uno de los edificios en uso. Es muy importante cuando el edificio está en uso, no es solamente una cosa para ver, como es el Alcázar de Sevilla, uno de los edificios en uso más antiguos de Europa. Parece ser que es el edificio con uso real, como usado como residencia por una familia real más antiguo de Europa, y un edificio con unas características extraordinarias, sobre todo porque es la fusión de tantas culturas distintas y de tantos momentos en la historia del arte, cumbres, y todos ellos están reflejados en esta simbiosis que es el Alcázar de Sevilla. Pues aquí en el patio de banderas, a pesar de que lo que vemos es ese suelo de albero, veis ese suelo compactado de albero procedente de las canteras de los Alcores, que es un suelo muy de aquí de Sevilla. Para aquellos que no hayan visitado Sevilla, ese suelo lo encontraréis incluso en las ferias. Y es el suelo característico de la ciudad, una piedra machacada y apisonada que presenta unas características muy especiales, que se usa además en construcción de forma habitual y que es parte del color de la ciudad. Con las investigaciones no es un color tan antiguo usado en la decoración de la ciudad, porque vemos en el propio patio de banderas el blanco y el amarillo albero como elementos característicos de la ciudad. Y es más bien desde la exposición de 1929, la gran exposición iberoamericana de Sevilla, cuando se empieza a utilizar ese color característico de la ciudad. Hay precedentes. Pero prácticamente se extiende, y sobre todo en toda esta zona de la ciudad próxima al Alcázar, que es el barrio de Santa Cruz, una zona que tuvo una remodelación importante en ese momento. Pues bien, bajo esa capa de albero compactado existen restos de los primeros asentamientos en esta zona de la ciudad, que era una especie de península, en una desembocadura de un afluente del río Guadalquivir. Sabéis que la ciudad está condicionada toda su historia por el asentamiento junto al río Guadalquivir, un río con unas características muy particulares porque desciende muy poco respecto al nivel del mar, y eso le ocasiona una serie de inundaciones y de cambios de curso que le confieren unas características especiales. Porque en este lugar está probado que es uno de los primeros asentamientos, ya del siglo VII a.C., y se han recogido en las recientes excavaciones, aunque luego han sido ocultas, esperemos que algún día salgan de nuevo a la luz, pues elementos del siglo I, elementos romanos y elementos visigodos, de una de las posibles primeras basílicas visigodas de la ciudad, la de San Vicente, una de las tres más antiguas de la misma. Pues bien, en esta zona es quizá el inicio de toda la construcción del Alcázar. Estamos justo al lado de la muralla que se levanta para acercar la ciudad y para defenderla de los invasores y de las crecidas del río, porque en Sevilla, al tener tan poco desnivel con el río y con el mar, pues había que defenderse también del agua. Y esa muralla romana, que después es aumentada, reforzada, cantidad innumerable de torres, de almenas, por los almohades, por los almorávides, pues empieza aquí a edificarse con unas primeras construcciones que el resultado es una amalgama de edificios justapuestos, de una belleza absolutamente singular. Pues vamos hacia adentro y vamos a descubrir los otros. Vamos a
accediendo al interior del edificio por el apeadero. El apeadero es el lugar donde llegaban los carruajes, los coches de caballo. Y es una, digamos, de las últimas del edificio, aunque parte de la cerca primitiva. Vamos pasando a hacer. Pues, sobre esa cerca hay unas primeras construcciones de la época califal del siglo IX, es Abderramán. Un poco más alto. ¿Perdón? Que hable un poco más alto. Sí. De la época de Abderramán III están datadas las primeras construcciones junto a la cerca. Estaba la muralla romana, que después reforzada por los árabes en el momento de la invasión y que toman la ciudad, la muralla se ve reforzada, pero las primeras construcciones no llegan hasta el siglo IX, en época de Abderramán III. Después, con el auge de la dinastía abadí, hay una reconstrucción de esa zona pegada a la muralla, de la que ya queda alguna zona construida, como puede ser un arco cegado que hay justo aquí detrás, en la calle Facundo número 2, que sería posiblemente la única entrada al recinto palatino, y posteriormente ya con los almorávides y los almohades, cuando se reconstruye todo ese edificio, empiezan a construirse dependencias para albergar a la familia real. Estamos hablando ya de reinos de taifas dentro de Andalucía. Cada ciudad era un reino independiente y en ese momento que se corresponde además con una inestabilidad política importante, es cuando se inicia la reconquista de toda la península ibérica por parte de los cristianos, que culminaría con la toma de Sevilla en 1248. Hemos pasado el apeadero, que como decía es una de las últimas zonas construidas. Hemos visto que es estilo barroco, es una actuación de Belmondo Resta, al igual que la fachada que da al patio de bandera. Pues ahora mismo estamos pasando ya por una de las galerías del patio del crucero. De nuevo, estamos viendo arquitectura barroca. Estamos hablando de el Alcázar, almohade o almorávide, y sin embargo vemos algo completamente distinto. Es porque se trata de un edificio en continua reforma, en continua renovación, que se va adaptando a cada uno de los lenguajes del momento. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII. En este caso, en este patio, luego veremos el interior, donde la sala de tapices, el palacio gótico que tenemos a continuación, veréis otro lenguaje completamente distinto. Esto es una actuación que se lleva a cabo después del terremoto de Lisboa de 1755. Hay pues graves afecciones en la ciudad y en concreto aquí en el edificio, y se cambia por completo el aspecto de este patio. Este era un patio que tenía dos niveles distintos, con un desnivel de casi 6 metros entre una zona y otra. La descripción que se hace de este patio es absolutamente singular, porque se habla de esa zona baja llena de naranjos, con lo que veríamos desde arriba solamente las copas de los naranjos, donde habría una fuente central, 4 estanques en los ángulos y una serie de galerías bajas. Pues es curioso que después de toda esta remodelación, por ahí, por esas hendiduras que vemos ahí, esas rejas en el suelo, podríamos ver parte de la cota inicial, y de hecho, por los jardines después vamos a ver una de las galerías que restó de esto. Esa sería la profundidad inicial, ahí está, de este patio. Pues después vamos a entrar desde el jardín de la danza a los baños de María de Padilla, y esos baños son en realidad una de las galerías de la cota del patio inicial, que después todo esto lo que se hace es pues enterrarlo y construir un solo patio rectangular a una misma cota. Pero fijaos lo que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Pero repito, aquí vemos un lenguaje absolutamente barroco que no se corresponde para nada con lo que estoy contando de la fundación de este edificio palatino. No. A través de esta galería vamos a ver al patio de la Montería. En el patio de la Montería
ya comenzamos a ver otro lenguaje, que es el de la arquitectura moderna. Una arquitectura plenamente española, una arquitectura que solo se produce aquí, de ahí su singularidad, y que resulta como fusión del arte cristiano y el arte musulmán. En este caso, los vencedores toman el arte de los vencidos como parte de su lenguaje. Pues fijaos, en este patio, repito, denominado de la Montería, tenemos una gran fachada mudéjar, a este otro lado, al oeste, otra fachada barroca, a este lado tenemos parte de la muralla, que en principio tenía unos arcos de herradura, que luego fueron cortados los arcos de herradura, porque estos arcos o las herraduras son los que tienen esos picos en el techo, que son plenamente almohades o almorávides. Pues esos arcos sobre la muralla y que conectan con el patio del León. Y de nuevo otra fachada barroca. Fijaos, en este espacio los distintos lenguajes se combinan perfectamente y que estamos traspasando a través de varios siglos. Muy bien. ¿Puedes repetir lo de los arcos? Sí, estos arcos eran unos arcos de herradura de la época almohade y que luego fueron cortados. Y ahora mismo los vemos como arcos de medio punto y que conectan el patio de la Montería con el patio del León. Decía que en esta fachada, que puede considerarse quizá uno de los elementos cumbre del arte mudéjar, combinan los elementos de la arquitectura cristiana con los de la arquitectura musulmana. Cualquiera diría que esto es igual que la Alhambra, que es un edificio almohade, o en el caso de Granada sería nazarí, pero no tiene nada que ver con eso. Es la mano de obra de los árabes, de los mudéjares, de aquellos que pervivieron en la ciudad después de la conquista de la misma y que se les permitió tener sus costumbres, su religión, a cambio de un tributo, que precisamente la palabra mudéjar viene de ahí, de mudella, de tributo, y que fueron tomados con mano de obra por el bajo precio de los materiales, que en principio es el ladrillo, los yesos y algunos elementos aportados como las columnas de piedra. Pero el conjunto es absolutamente singular. Fijaos en la composición de esta portada. Por ejemplo, esa puerta adintelada es plenamente cristiana, no es un arco y sin embargo es el acceso principal. El ataurique que tiene en la parte superior, que son esos dibujos en filigranas que veis en el dintel de la puerta y en la clave, y después aquella batería de columnillas que vemos en la parte superior, con los arcos lobulados, y por supuesto las dos ventanas geminadas en los lados, que son esas dos que están partidas por una columna en el centro, y la columna tripartita, y la ventana tripartita del centro, que remata la composición. En cambio, arriba vemos letras latinas, donde se describe pues, la fecha de construcción, la fecha de terminación, en realidad, que es en 1402 cuando se termina. ¿Y quién la hizo? Que fue Pedro I el Cruel o primero el Justiciero, dependiendo de quién habla de él, se le llamaba de una forma u otra. Y después veis pues, la terminación con el vuelo, el voladizo de madera, talla de todos los mocárabes y todos los elementos de la cultura musulmana. Preguntan si puedes repetir lo de la parte superior. ¿Lo de las ventanas o...? Las ventanas y el voladizo. Sí, las ventanas son geminadas las de los laterales y tripartitas las del centro, y después en la inscripción pues se habla de la construcción que se terminó en 1402, aunque este palacio se terminó antes, se terminó en 1365, unos años antes de la muerte de Pedro I, pero la portada se terminó en esa fecha. Y después tenemos aquello es una especie de alfarje de madera y una serie de mocárabes, que son esas piezas que veis debajo del voladizo que rematan la cornisa. Pues esto, que parece una arquitectura de la época árabe, es en realidad un palacio construido por los cristianos después de un palacio gótico. Después veremos un palacio gótico que fue el que construyó Alfonso X, y en cambio su sucesor, que fue, pues, en medio estuvo Alfonso XI, pero Pedro I es posterior a Alfonso X.
y Pedro I lo que hace es utilizar un lenguaje mudéjar en lugar del lenguaje gótico que habían utilizado pues, los primeros moradores de este recinto. Quítate la mascarilla si quieres, guardamos la distancia. Sí, es que no se puede. No se puede. Pero Para que la seguir guardes. hablando, no sé si le va a servir. Sí, debe tener cuidado. Esto es un pequeño impasse. Pues vamos a acercarnos a la parte más antigua del Alcázar. Vamos por aquí. Este patio se llama el Patio del León, porque a aquel lado del patio conecta el exterior, justo frente a la catedral, con la denominada Puerta del León. Desde aquí fuera. Sí. Decía que la Puerta del León da nombre también a este patio, aunque en principio este patio se llamó Patio de la Montería y esa puerta también Patio de la Montería, porque Alfonso X el Sabio ya salía de Montería por esta. Y el León tiene una cosa muy curiosa, cuando lo veáis por fuera, que creo que es uno de las filacterias. Las filacterias son cuando se ponen los azulejos en las pinturas, pues una especie de cinta con una leyenda más curiosa y más enigmática de la ciudad, porque dice, en latín, la traducción sería tanto para una cosa como para la otra. Como una cosa muy ambigua, ¿no? Parece que falta la palabra preparado en latín, como preparado para una cosa como para la otra. Pero esa es la filacteria del León. Y me resulta como muy enigmática. Pues ese león, además, que parece que es un mudéjar, no lo es. Ese azulejo que tenemos en la cabeza todos del Alcázar, casi como símbolo del Alcázar, es un azulejo del siglo XIX, hecho en la fábrica de mensajes. Ajá. Porque sustituye una pintura mural que ya en las crónicas del siglo XVIII y de principios del XIX se decía que había ahí un león en una pintura mural, pero se vería que estaba en muy mal estado y se sustituye por azulejería en el siglo XIX. Pues esa es quizá la entrada del Alcázar más conocida, aparte de esta otra con la que hemos nacido nosotros, el Patio de Bandera, y estamos justo al lado de la zona más antigua del Alcázar. Realmente lo único que queda de época almohade, que sería esta zona de aquí, donde está la Sala de Justicia, y el Patio del Yeso, que está a continuación. Aunque esto es algo muy reformado después en el siglo XV, 14-15, desde la época de Pedro I, y hay reforma, vemos una sala en forma de cuba que se llama, que es un rectángulo cubierto por una bóveda, normalmente son unas cúpulas de media naranja con decoración geométrica interior apoyada sobre pechina, y es la antesala del patio de la yesería, que es donde realmente se conserva lo único visible almohade del edificio. Además, eso estaba oculto detrás de un muro, es una recuperación que se hizo a principios del siglo XX, dando lugar a una de las galerías más bonitas de la ciudad, con arcos polilobulados y una serie de yeserías muy interesantes sobre una serie de columnas de mármol. Una pena que no podamos verla porque es casi lo más interesante del Alcázar desde el punto de vista de arquitectura. Pues lo único almohade que podemos ver. Pues ya que no podemos hacerlo, vamos a pasar a la siguiente zona. Vamos por aquí. Si se os ocurre algún comentario, alguna pregunta, lo hacemos más dinámico, ¿no? Sí. Lo único que me pide es que hables más alto porque se escucha lejano. Estábamos a Muñoz Cariñano. Se ha levantado aire y eso también para la Mira, estos son granadas y son unos setos de granados. La granada está buenísima. Estamos en época. Estamos en época. Es una fruta además muy simbólica. Sí, sí, es muy mística. No, muy mística, muy simbólica. No solamente por el color, sino por todo. El cristianismo se asocia a la redención, porque
cuando se abre, pues sale todo eso grano del interior y es uno de los nombres de las advocaciones. Precisamente estamos en un edificio condicionado por la historia por Alfonso X el Sabio, pues casi todas las iglesias que todavía se siguen llamando de la Granada, aquí en la provincia de Sevilla y en el sur de Extremadura hay muchas que se llaman de la Granada, son fundaciones de Alfonso X el Sabio, porque era su advocación preferida, que la de la Granada. Yo creí que era muy granaína. No tiene nada que ver con eso. Y también Buenas tardes. No, eso ahí no vamos a ir. Vale, perfecto. Este es el Salón del Almirante y aquí es donde solemos hacer los congresos y jornadas. Digamos que estamos en la zona más pública del Alcázar, puesto que esta sala, que es la que se usa para conferencias, para algunos ciclos, para muchos actos institucionales de la ciudad, actos culturales, es la zona donde se ubicó en principio la Casa de la Contratación de Sevilla. Estamos ya en un edificio del siglo XVI. Es algo bastante posterior. La Casa de Contratación se inicia a principios del XVI, después del descubrimiento de América, y tenía como finalidad pues, regular el comercio con América. Todos los productos tenían que estar controlados por la Casa de la Contratación. Estuvo en Sevilla hasta el siglo XVIII y se extinguió a finales del siglo XVIII. Desde Sevilla luego pasó a Cádiz, cuando el comercio disminuyó. Pero en principio la Casa de Contratación estuvo aquí en el Alcázar y era un gran edificio que ocupaba desde aquí hasta la actual Plaza de la Contratación. Todavía vemos una fachada del antiguo edificio de la Contratación, que es ahora mismo una de las consejerías de la Junta de Andalucía. Incluso la Casa de Contratación llegaba hasta la fachada oeste de la Plaza de la Contratación. Casas del otro lado de la plaza también pertenecieron a la Casa de Contratación. Pues en principio en esta sala se han desarrollado también muchos actos históricos para la ciudad y muestra de ellos son también pues, los cuadros que hay colgados desde la inauguración de la exposición iberoamericana de 1929, que es el cuadro de Alfonso Grosso. Aquí hay cuadros de Carlos y María Cristina. Todo el Alcázar encierra una gran cantidad de obras de arte. Sobre esta sala, por ejemplo, está en la zona que se denomina los cuartos altos del Alcázar o el cuarto alto del Alcázar, que no se puede visitar y que suele utilizarse para albergar a la familia real cuando ocupa la ciudad, porque esta es la residencia real de Sevilla. Pues aquí arriba hay un murillo, ¿no? El San Francisco Solano y el Toro, que se pudo ver no hace mucho tiempo en el Museo de Bellas Artes. En realidad su ubicación es esta, es el Alcázar de Sevilla. Vamos a pasar a esta otra sala. En la que nos sorprende pues, la cubierta, pues una techumbre de madera, con esa decoración geométrica, una especie de bóveda de pañuelo, y el banco corrido de piedra, que ya nos está indicando su función. Si hay ese banco es porque es para reunirse para algo, ¿no? Entonces, aunque en principio se pudo usar como sala de audiencias, juntas del Consejo también, después fue destinado a capilla y por eso vemos el magnífico retablo de Alejo Fernández de la Virgen de los Navegantes, que es uno de los cuadros más conocidos de este recinto. Pregunta qué nombre recibe la sala, la capilla de la Virgen de los Navegantes. ¿Cómo? Que preguntan el nombre de la sala. Sí. Y bueno, y además es que la Virgen lo que hace es cubrir con el manto a los navegantes y bueno, es una mezcla de santos y navegantes, lo que vemos a ambos lados. Está San Sebastián, está San Telmo, que es el patrón de los navegantes. De los navegantes. Y bueno, según dicen, Colón pasó por aquí antes de embarcar. Por supuesto,
El Alcázar es uno de los lugares de la ciudad relacionados con el descubrimiento y también con la vuelta al mundo, con la primera circunnavegación de la que ahora celebramos el 500 aniversario, ¿no? Aunque llegó en 1522 y lo celebraremos en el 22, el quinto centenario de la vuelta del Cano, porque ya fue el Cano el que terminó la expedición, pero la salida con Magallanes fue 3 años antes. Y aquí llegó el 8 de septiembre de 1522. Celebraremos ya el... Sí. Sí, gracias. Perfecto. Gracias. ¿Continuamos? Continuamos. Hasta luego, gracias. Totalmente. Para que sitúes al alumnado en la ciudad. Estamos al sur del casco histórico de la ciudad, que es, digamos, el extremo sur, porque la muralla de Sevilla rodea uno de los cascos históricos más grandes de Europa. Es una cerca enorme, con más de 70 torreones y con un número de puertas de las que se conservan 2 solamente, que son el Arco de la Macarena, que era la puerta de la Macarena, y el Postigo del Aceite. Y ahí detrás volvéis a ver la Giralda. En un extremo de esa cerca es donde se construye el Alcázar, en la parte interior de esa muralla, ¿no? Entonces estamos al sur del casco histórico. Entonces, hacia el norte estamos viendo la catedral y la Giralda. La Giralda era la torre también almohade, que después fue cristianizada y rematada por Hernán Ruiz con ese remate absolutamente singular y que la convirtió en icono de la ciudad y también, por qué no, del arte universal, ¿no? Absolutamente. Vamos a pasar al Palacio de Pedro I, que es el Palacio Mudéjar. Como decía antes, lo más sorprendente es que esto se construye después del Palacio Gótico. Que lo normal, si tú no lees esto o no lo estudias, lo primero que piensas es que esto se construye antes y el Gótico después. Pues no, es lo contrario. Alfonso X el Sabio construye el Palacio Gótico y después es Pedro I el que, a partir del terremoto de 1356, un terremoto de mediados del siglo XIV, que azotó la ciudad, que destruyó la mayoría de las mezquitas convertidas en iglesias o las primeras fundaciones de la ciudad una vez reconquistada a partir de 1248 y que pues, dio lugar a una actividad constructiva frenética. Pedro I lo que hizo fue reconstruir todas las iglesias, hacer este nuevo palacio, porque el Palacio Gótico también se había visto afectado, y lo que hace en ese momento es asimilar el arte de los vestidos, como decía antes. O sea, parece que como que en una primera etapa ese arte no se termina de asimilar y después, 100 años más tarde, o 150 años más tarde de la reconquista de la ciudad, es cuando, como todavía pertenecen los mudéjares, es cuando ese arte sale a la luz y está es mucho más evidente. De hecho, todas las iglesias mudéjares de Sevilla, de las 23 collaciones en las que se dividió la ciudad amurallada por parroquias, se construyen todas iguales. A ver, algunas veces hemos visto ese. Yo quisiera hacer un inciso, si me permites, Honorio, porque Honorio es uno de los máximos exponentes e impulsores para que el arte mudéjar sea considerado patrimonio de la humanidad. Bueno, algún día lo conseguiremos. Ahora mismo en Sevilla, patrimonio de la humanidad es el Alcázar, la catedral y el Archivo de Indias, desde el año 87. Y se me ocurrió la idea de por qué no el mudéjar, siendo un arte tan diferente a todo, que reúne todos los preceptos que se supone que tiene que tener un edificio o un entorno para que sea patrimonio de la humanidad, y es que sea fusión de cultura
que sea una asimilación de estilos completamente distintos, que se localice en un lugar geográfico concreto, que tenga un ámbito delimitado, que los edificios estén relativamente bien conservados, que los reunía a todos. Es que es algo tan singular el arte mudéjar que entendía que esa propuesta se podría sacar adelante. Y bueno, la llevé al ayuntamiento, el ayuntamiento aprobó la propuesta y está en estudio por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, lo que pasa es que en España tenemos tantas cosas, como eso nada más que puede ir una candidatura por país, pues, y en los últimos años Andalucía se ha llevado muchas, se ha llevado Colmenero, Antequera, Medina Zara, ahora está la Itálica, pues todo llegará, pero sería interesante todo el arte mudéjar de la ciudad de Sevilla, hacerlo como ampliación de la delimitación inicial del patrimonio de la humanidad, que son solamente los tres edificios que he mencionado antes. Pues bien, estamos en un edificio cristiano. Esto fue la residencia real, que el otro edificio, el Palacio Gótico, que construyó Alfonso X Sabio, a partir de 1355-56, de unos 8 o 10 años después de la conquista de la ciudad, lo que se hace es adaptarse a lo que había, al edificio almohades que hay en la ciudad. Igual que la catedral era la mezquita, o el altar, pero era la mezquita, o el campanario era el mismo el alminar de la mezquita, de la gran mezquita Alhambra, pues el palacio real preexistente. Entonces, después de ese palacio gótico, que ya pues, habían transcurrido prácticamente 100 años de su construcción, Pedro I decide construir un palacio más privado, más para la residencia de la familia real, como residencia privada, y una zona que parece claro que estaba destinado a la familia, a la reina y a los hijos. Había otra parte más pública también dentro de este palacio, pero todo para la residencia. Ahora mismo esta parte no está accesible por las limitaciones COVID. Cada una de estas piezas son piezas independientes, cada una con los colores habituales de la cerámica almohade, que sería el melado, el verde, el negro y el blanco. Son yeserías. Y el otro elemento característico, las yeserías normalmente tenían color, ¿veis? Que ahí están las yeserías con color. Y otro de los elementos que definen la arquitectura mudéjar son las techumbres, los alfarjes, pues, que son elementos construidos a base de unas vigas de madera y luego recubiertos con una lacería de dibujo geométrico que llevan a su vez una policromía de forma habitual en alguna de los elementos. Un poco más alto. Las puertas, de nuevo la decoración geométrica, hay todo un mundo matemático detrás. Nada es al azar, sino que las estrellas de 8 puntas tienen un significado, los triángulos, los rectángulos, hay toda una geometría detrás de cada uno de los. Tendríamos que remitirnos a las cábalas árabes también. Este corredor más bonito, vamos a pasar a través de la galería a través de las muñecas. Esta zona es una de las zonas más reservadas para las familias. El nombre de las muñecas, aunque hay en alguno de los arcos hay unas cabezas de unas niñas, pero también es porque pudiera ser la zona destinada a la reina de los niños. Espectacular, con un lenguaje, sobre todo un lenguaje mágico. Aunque todo lo que vemos no es original. Aquí, pones aquí que esto es como del siglo XV. Pues no, aquí también mucho del 19, porque esta galería
esa galería que hay metida se metió a mediados del siglo XIX. Las columnas se cambiaron también. Habían deficiencias las antiguas, no se sustituían. Además, hay datos de quién hizo las columnas y todo. Cómo se cambiaron. Y cómo se metió toda esa galería, esa cornisa, esa es del siglo XIX. En cambio, el resto sí es de la fundación de ese edificio. El denominado cuarto del príncipe, porque aquí nació el único hijo varón de Isabel la Católica, el príncipe Juan, que luego murió, pero que estaba destinado a ser rey heredero de la corona de Castilla y Aragón. Tenemos una película, una serie de Netflix de la reina Isabel que la recomendamos. Sí, muy recomendable. Muy recomendable. Muy recomendable. Y luego hay otra del nieto de Carlos. Entonces, esas dos series de Netflix las recomendamos porque nos cuentan mucho de toda esta historia. Muy interesante. Reyes católicos, luego La de televisión española, ¿no? sí. Sí. Y como ahora están en Netflix, están perfectamente accesibles para todo el que quiera verla, las dos series. Isabel es muy recomendable. Isabel a mí me encanta. Y aparece en estos lugares, aparte del consabido Juego de Tronos, que Sí, también aparece. También, ¿eh? Claro, si el Juego de Tronos se rodó parte aquí. Exacto. Sí, Isabel la he perdido, pero también Sevilla está llena de lugares donde rodar un Juego de Tronos. Sevilla es una ciudad cinematográfica porque tenemos rincones De para Juego todo de el Tronos vi los 10 primeros minutos hasta que mataron al perro. Se acabó el Juego de Tronos. Os enseño el techo. Bien, pues nos despedimos del cuarto del príncipe Juan. De hecho, muchos de estos cuartos se llaman por el techo. Esta es la sala del techo de los Reyes Católicos. Hay otro que es el techo de Carlos, con los techos, y es por el abajo, los techos, que no se reparan en los distintos reyes que habitaron el alcázar. Los Reyes Católicos nació aquí, el príncipe Juan, porque no tiene tiempo viviendo aquí en Sevilla, como residencia real. Esta se llama Salón del Techo de Felipe II, porque intervino en la ejecución del techo, que es una bóveda casetonada, que es posterior, estamos hablando de la humanista, y no es la decoración geométrica mudéjar de la sala anterior. En general, uno de los elementos más bonitos que tiene el casa. Por eso decía que bonito iba a ser la visita por la luz de la tarde. Y así es como entra el sol de la tarde, cayendo desde el lado oeste atraviesa. Igual ustedes consideran que soy un poco reiterativa, pero es que don Honorio Aguilar también es un especialista en incidencia de luz y tiene unas investigaciones magníficas de determinados templos o dejares en cómo incide la luz en determinadas épocas del año. Una historia muy interesante. Vamos a pasar a la sala más espectacular.
Habrá lugares más bonitos que este, Muy pocos. muy pocos, porque puedes girar 360 grados. Y si quieres vamos a hacer ese giro y con eso vamos contando qué está pasando. Vamos a empezar aquí. Estamos en el Salón de Embajadores, que la zona es una cuba, una arquitectura parecida a la que decía de la Sala de Justicia, a la que no hemos podido acceder, que es lo único almohade que quedaba de la construcción visible dentro del Alcázar. Pero aquí estamos dentro del edificio de Pedro I, estamos hablando ya del siglo XIV, y de un edificio cristiano con manos de obra árabe. Pues fijaos el lenguaje que se utiliza, pero Vamos a subir mirad la lentamente. fusión de cultura que supone meter esa cúpula media esfera que se llama de media naranja sobre esos mocárabes que son plenamente árabes, y debajo de esos mocárabes que vemos dorados, bueno, por supuesto la cúpula tiene toda una decoración geométrica de estrellas, de geometría, etcétera, pero sin embargo debajo vemos una cornisa plenamente cristiana. Esa cornisa es de arcos góticos y representa a todos los reyes, las dinastías que han gobernado España, y en uno de ellos, por supuesto, también en la cara sur está Pedro I representado. Pero veis, ahí está Pedro I. Allí está Pedro. Pero Alonso de Sade, Fernando el Católico, todos. Y es una colección de retratos magnífica, quizá la más completa que existe en España. Impresionante. La historia de las dinastías en España es curiosísima, ¿no? Si nos vamos solamente por no irnos demasiado atrás, si empezamos con Fernando III, el Conquistador, que en el caso de la conquista de Sevilla, el que intervino en la toma de la ciudad y que luego conoció como Fernando III el Santo. Su hijo, Alfonso X el Sabio. Políglota, erudito, culto, filósofo, lo tenía todo. Pero es que si ves el árbol genealógico de Alfonso X el Sabio, es que nosotros ahora vemos la movilidad como algo habitual. Tú te vas a estudiar en Nueva York, te vas a China, pero es que en el siglo XIII no era tan fácil esa movilidad. Y estas dinastías tenían un árbol genealógico que cogía no solo a Europa, es que la abuela de Alfonso X el Sabio era la hija del emperador de Constantinopla. O sea, es que en una persona se reunían dinastías de Europa y de lo que hoy es parte de Asia también. Su madre era alemana. Entonces, al final, esa cultura da lugar a algo. En el caso de que Alfonso X el Sabio estuvo muy condicionado por su familia, ¿está claro? Una persona de ese tiempo era un adelantado a su momento. Y hablarían varios idiomas con No, y Alfonso X el Sabio tenía 5 idiomas y políglota. Y decía, y después de Alfonso X el Sabio Habla un poco más alto, el audio está... Después de Alfonso X el Sabio viene Sancho IV, el Bravo, después es Fernando IV, después viene Alfonso XI, y después de Alfonso XI ya viene Pedro I, que coincide además con la Primera Guerra Civil Castellana. Esa guerra se produce, yo digo que es por un lío de amorío, más que por otra cosa, y es porque el padre de Pedro I, Alfonso XI, tuvo su mujer oficial, la reina, era María de Portugal, pero luego tuvo su amante, que era Leonor de Guzmán, que era conocida entonces, que tuvo 10 hijos. Entonces, uno de ellos, Enrique de Trastámara, fue el que se opuso a su hermano, terminó asesinando a Pedro I, creo que fue en 1368-69, y fue una guerra civil castellana, fue la primera de las guerras civiles castellanas, los defensores, los pedristas y los enriquistas. Y en realidad era una lucha de poder. Pedro defendía más el Estado centralizado en él y quitaba poder a la nobleza, y en cambio pues era muy avanzado para su tiempo en cuanto a los derechos de los ciudadanos, el libre comercio, el florecimiento de las ciudades. Por eso el pueblo estaba de parte de él, le llamaban Pedro el Justiciero. En cambio, la nobleza y aquellos que habían perdido poder con su reinado le llamaban el Cruel, que era muy cruel con las ejecuciones de todos aquellos que se sublevaban.
Al final le salió mal y fue el asesinado por Enrique de Trastámara. Y entonces la dinastía pasó a los Trastámara, a Enrique, porque que en realidad era un hijo ilegítimo del mismo padre, de Alfonso XI. Historias. Ya, interesantísimo. Sí, además porque provienen de Galicia. Los Trastámaras eran tras el río Estar. Efectivamente, sí. Además, cuando, bueno, todos los reyes tenían en ese momento amantes, porque el propio Pedro I tenía su consorte, bueno, primero se casó con Blanca de Borbón y Blanca de Borbón casi la exilió a los días de casarse porque la dote no la pagaron, porque no estaba enamorado de ella, porque él estaba enamorado de María de Padilla, que son esos baños que he dicho antes que luego vamos a visitar. Que a María de Padilla la conoce en un viaje a Gijón, que se la presenta a un tío suyo buscando influencias en la corona de ese momento. Y bueno, se veía que era una mujer muy formada, muy culta, por lo visto influyó mucho en las decisiones del propio Pedro I y con ella también tuvo hijos. Bueno, y luego la reconoció como reina una vez muerta, ¿eh? A María de Padilla. Sí, sí, sí. No, realmente, no solamente en esa época, sino en épocas más recientes y casi actuales, los matrimonios eran por conveniencia y por los herederos. Después cada cual pues tenía sus vidas y vivencias. Sobre El estanque. Pues mira, este es el patio de las doncellas. Quizá el espacio más conocido, al igual que la sala de embajadores, es la sala más reconocida y más suntuosa del Alcázar. Este como patio es el patio más reconocible dentro de la iconografía que tenemos del Alcázar. Pero es que es un sitio absolutamente espectacular. En este caso, además, tras una restauración que se hizo en el año 2002, se descubrieron estos jardines semienterrados, porque en principio esto estaba todo pavimentado a la misma cota, con el agua, con esta lámina de agua, con esta fuente central que vemos, ese estanque, ¿no? Pero en principio estaba todo al mismo nivel y al hacer las excavaciones se encontraron que había una diferencia de cota entre el patio inicial y el patio que se apreciaba entonces. Y en este caso pues se descubrieron esos arcos entrelazados tan bonitos y casi lo mismo que contaba del otro patio, del patio del crucero, que había unos naranjos a otro nivel para ver las copas de los naranjos desde arriba, en aquel caso mucho más profundo. Pero la composición es absolutamente singular, porque en este caso las columnas son pareadas, vemos que son un grupo de 2 columnas y en los 4 ángulos de 3 columnas, los arcos polilobulados, que son todos esos arquitos que vemos dentro de cada arco, con un arco central de más tamaño en cada una de las caras. En 2 de las fachadas hay 7 arcos, en otros 2, en los lados cortos serían 5, y la composición geométrica de toda la decoración de la yesería, con el alero que vemos de madera, con esa cornisa volada de madera, que indica la altura que tenía el edificio Mudéjar, puesto que la planta de arriba solamente tenía algunas zonas construidas. Arriba que vemos, pues un lenguaje completamente distinto, en este caso ya es un lenguaje renacentista. Los arcos son de una intervención posterior, del siglo XVI en adelante, en la que se utiliza pues, el lenguaje del momento, como si un edificio histórico ahora le metiéramos una arquitectura contemporánea para rematarlo, ¿no? Pues en ese momento el impacto sería el mismo. Sobre una arquitectura moderna se mete una arquitectura que no tiene nada que ver, porque se utiliza determinados elementos, que es la galería, el espacio cubierto pero abierto al exterior, pero un lenguaje y unos elementos que no tienen nada que ver con lo que había abajo. La balaustrada, todos son elementos completamente distintos. Pregúntale si le está gustando. Pregúntale, ¿qué tal? ¿Os está gustando? Sí, está muy interesante, gracias. Muchas gracias, está muy chévere. Está hermosísimo todo lo que ve, las decoraciones, todos los espacios. Impresionante.
Mira qué mezcla, ¿eh? Con el nivel del naranjo semienterrado, el primitivo edificio mudéjar y la ampliación posterior. Estamos en otro de las salas que también se llama Por el Techo, que es el techo de Carlos V. Que usó Carlos V. Carlos V le incorporó los escudos de la parte de arriba. Hay también una simbología cristiana de un ensalzamiento al Corpus Christi, porque se supone que quizá puse también capilla esta sala, pero no está claro. Pero de nuevo es una de las salas, pues, en cuanto a dimensión, una de mayor tamaño. En el Alcázar se casó Carlos V con Isabel de Portugal. Ya en el siglo XVI. Esa es la otra serie que hay. Sí, Es Carlos. Netflix. Carlos. Carlos, entonces, Carlos V, esa es la que también le recomendamos que vean. Isabel, la reina Isabel, y Carlos V, que era su nieto. Esas dos son dos series que les va a enseñar muchísimo de la cultura, ¿verdad? Muchísimo. De la historia de España. Pues son momentos claves, además, Exacto. cruciales con la historia de América. Bueno, y encima entrelazada. eso, ya lo sentimos, pero momentos. La imagen de puerta, arco. Es increíble. Hay que aclarar que sería Carlos I de España. Primero de España y V de Alemania. Conocido como Carlos V. Que fue también emperador, que gastó todo el dinero en la guerra. Gracias. Pues imaginaos, a mí me gusta imaginarme los edificios, no así como museos, sino Habitados. imaginaos esto como mobiliario. Mobiliario, tapices, alfombras. Vamos a acceder especialmente a uno de los jardines más bonitos que puede haber en Europa, que es el conjunto de los jardines del Alcázar. Así que solamente por los nombres merece la pena visitar. Jardín de la Danza, Jardín de la Galera, Jardín de China, Jardín Inglés. Los nombres son Jardín de la Danza, son preciosos. Empezamos por este, que es el Jardín de la Galera, con una galería, con unas licinias, que es esa planta que vemos ahí. Fijaos qué color tiene, que además se va poniendo ahora amarilla con el otoño y que se termina cayendo porque es de hoja caduca. Que en invierno nos va a permitir la entrada de sol al interior, que nos viene bien el soleamiento por iluminación, de ventilación y también de calefacción. El sol, en este momento, cuando entre por la tarde a partir de esta, nos va a venir muy bien. Y en cambio, en verano, está frondosa, nos proporciona sombra, el sol está más arriba, pues el sol va mucho más alto en los meses y nos va a permitir, pues, refugiarnos del sol. Este es un elemento natural precioso. Crea unos efectos de perspectiva desde allí, desde el salón del embajador. Vamos al jardín. Era como combinar dos espacios con los jardines. Pero me tenéis que coger esto. Cuidado, si podéis. Gracias. Casi igual que el interior, ya no, casi que no hay límites entre el interior y el exterior, una continuidad. Los pavos reales, que no están. Aquí tenemos a Alba y al recinto que nos acaban de explicar. Esta flor. Y esta columna sirve de homenaje al rey poeta. Ahora sí te la puedes quitar la vista, a lo mejor.
Decía que esta columna ciudadana es el rey poeta Al-Mutamí, que fue el rey desterrado de la ciudad. Y bueno, su obra es muy, muy bonita. Sí, ¿no? La ciudad de Sevilla, su rey poeta, Al-Mutamid y Babad, ¿no? Pero el destierro fue en el 1091, que fue el final de una dinastía en el siglo XI. No estamos hablando de la reconquista de la ciudad, es que esto con los reinos de Taifa era una guerra permanente. Ten en cuenta que los abadíes llaman a los almorávides y a los almohades como refuerzos para luchar contra los cristianos, y en realidad ellos mismos se devoran unos a otros, porque los almorávides y los almohades eran guerreros, eran como una especie de yihadistas casi, ¿sabes? Entonces eran guerreros religiosos y los traían, los traían para reforzar las tropas, pero se los terminaban devorando, ¿sabes? Entonces la dinastía Abadí, por ejemplo, cayó en manos de los almorávides, después los almorávides a su vez cayeron con los almohades. Una sucesión continua de dinastías que no tenían. La dinastía de Al-Mutamí era una dinastía que venía desde la fundación, desde los primeros conquistadores árabes en la península. Pero era una familia muy culta. Él fue formado, Al-Mutamí fue formado entre Sevilla y sobre todo en el Algarve, en Portugal. Ellos tenían mucha relación con el Algarve. De hecho, cuando está la expresión de esto es un reino de taifas, Claro. es cuando son grupos de personas muy mal avenidas. Llegó un momento que la taifa de Sevilla, porque había tantas taifas como ciudades, la taifa de Sevilla, por una serie de pactos y de derrotas, ocupó gran parte de Andalucía y parte de la parte de Toledo, llegaba hasta Guadiana, lo que entero, toda la provincia, hasta la frontera con Portugal y parte de ciudad de Castilla-La Mancha. El jardín de Troya. En todos estos jardines vamos a ver la fachada del edificio, en este caso todavía es la parte de Pedro I, del edificio Mudéjar, que es de ahí arriba, una galería desde la que se dominan los jardines a mayor altura. Los jardines están integrados en el edificio, pero están a otra cosa, están más bajos normalmente. Los jardines árabes en realidad tienen esta forma, son como espacios inconexos, son como pequeños mundos cerrados. No estamos en un espacio continuo, ahí hay un muro que separa este del otro patio que hemos visto, del otro jardín. Y cada uno es casi un universo, donde hay agua, fijaos la importancia del sonido del agua, donde hay plantas, donde hay animales, pero son mundos cerrados, no es un espacio continuo como nosotros. Son naranjos cortados como setos. No sabemos si son dulces o agrios. Agrias. Son agrias. La mayoría de los naranjos en Sevilla son agrios. Sí. Y era, claro, no. Hay gente que la usa, sobre todo los ingleses y las inglesas, para hacer mermeladas. De hecho, los naranjos de aquí y del municipio de Sevilla son comprados por la Casa Real Británica Para hacer la mermelada. Para hacer la mermelada de naranja, que está exquisita. Otra cosa que también os recomiendo, que probéis la mermelada de naranja, maravillosa, con mantequilla, riquísima, o con aceite de oliva. Pero con mantequilla sabe deliciosa. Cuando queda lo que sea. Déjalo tú. Ahora. Los brazos no me dan. Bueno, ¿qué os parece? Fijaos qué belleza con el ruido del agua, que no sé si podéis oírlo. Esto nunca jamás está así de vacío. Está lleno de gente, pero estamos prácticamente solos, el grupo que venimos con el doctor Honorio.
sea que esto es extrañísimo, ¿verdad? Que esté así de vacío. El Alcázar se ha convertido en uno de los edificios más visitados de España. El año pasado superó los 2 millones de visitas. Es un edificio que tiene un atractivo enorme, como podéis ver. Pero verlo así es una delicia, ¿no? Claro. Para nosotros sí. La fuente. Danza, se llamaba de la danza porque aquí había constancia de unas figuras danzantes que se perdieron, además no se sabe dónde fueron a parar, pero que ya presenta fachada hacia el Palacio Gótico. Pero vale, no sé, esta fachada no tiene nada que ver con lo que hemos visto allí detrás. Y puede parecer como que esto es una arquitectura cristiana posterior a aquello. Y sin embargo, esto es más antiguo que aquello. Este es el Palacio Gótico que hace Alfonso X de Sabia. ¿No? Y aquí abajo vamos a encontrar. Alba, échale una mano, por favor. No te preocupes, ahora cuando me canse te lo doy, gracias. Y a través de una bóveda de cañón se llegaría a una galería de arcos apuntados, que es la que vimos desde arriba en el primero de los patios que visitamos. Cuando vimos el patio del crucero, había 2 niveles distintos y luego se rellenó del pues esta cota era la cota. Esa es la cota inicial del patio. Y aquella galería que vemos al fondo, esa galería que vemos al fondo, ahí, de arcos apuntados con estanque, sí, es uno de los sitios mágicos, de los sitios más bonitos del Alcázar puede ser. Y esos son los baños de María de Padilla, ¿verdad? Pero ahí nunca se entra, ¿verdad? Sí, sí, se puede llegar hasta allí. Hasta allí se puede llegar. No ahora por la restricción del COVID. Porque estaba cerrado, se restauró hace unos años y desde entonces cuando se visita. Antes no se podía visitar. Claro, porque yo esta parte, fijaros que yo no la recuerdo. ¿Estáis viendo los baños al fondo? Son preciosos. Son preciosos. Pero que esos baños están hechos en una de las galerías del patio inicial, que era el patio del crucero. Pues estamos viendo los baños. Yo no he tenido la suerte de verlos y lo estamos viendo de lejos. Pero como han estado renovándolos, pues los frescos. Bueno, fijaos los frescos. Están un poco deteriorados, pero que por aquí no. Por aquí están preciosos. Sí. Patios cerrados de inspiración árabe, empezamos a ver jardines abiertos a partir de aquí. De esta cerca, este es el Jardín de las Damas, que es un jardín que se hace con ocasión de la boda de Carlos V, que tú mencionabas antes, que tuvo lugar aquí en el Alcázar. Ya es otra arquitectura, ya estamos hablando de lo que hemos visto antes. Son jardines que además de las fuentes, pues podemos ver arquitecturas, esos arcos de triunfo, esos espacios construidos. Hay una serie de cenadores y de pabellones también a lo largo de los jardines que son muy extensos. El cenador ochavado ese se destruyó, pero queda otro de los cenadores y el pabellón que vemos. Pero vamos hacia acá, hacia la galería de los grupos. Tras el lenguaje que hemos visto de arquitectura mudéjar, ahora nos sorprende una arquitectura completamente distinta. Para que se oiga bien. Bien, sí, pues. Gracias. La cantidad de pájaros que se oyen. Está precioso, ¿eh? Fuentes por todas partes. Esta está apagada, bueno, está muy suavita, pero apagada no. Fijaos la extensión del Alcázar, de los jardines hasta allá. Y todavía son varias hectáreas más las que hay a continuación. O sea, que aquí hay hectáreas de jardines que probablemente no visitaremos. A esta fachada
que es algo, un lenguaje completamente distinto y que Belmondo Resta realizó en una arquitectura basada en el mortero, en la piedra y la policromía para crear un efecto óptico distinto del fondo de perspectiva de los jardines. Y en este caso además estamos entre un elemento absolutamente singular, que es un instrumento musical basado en el agua. Fíjate. Subimos a la galería y... ¿no? ¿Quieres? Yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Bueno, también podemos, también... Pero de subir escaleras, si hay otra forma, pues... Podemos atravesar por aquí, entrar por la puerta de Marchena. Si podemos no subir, yo creo que va a ser mejor. Fijaros, aquí había, bueno, aquí se han hecho un montón, ahí en ese patio al fondo, se han hecho un montón de actividades de la Universidad Pablo de la Vide de noche, y la verdad que han sido espectaculares. Los jardines de noche, si de día son bonitos, Sí. de noche son... De noche tienen una iluminación espectacular. La magnitud de los jardines. Esto ya es una zona más contemporánea, hay un ordenamiento de los jardines que puede tener cierta relación con lo anterior, pero hay zonas mucho más abiertas, es un jardín ya romántico, incluso hay otra zona que es el jardín inglés. Y vamos por aquí hacia la puerta de Marchena. Son muy interesantes también los conciertos que se desarrollan durante todo el verano. Exacto, todo el verano, noche, cuando vengáis, verano, sí. porque vais a venir a España, pues vamos a venir a ver los conciertos por la noche de los jardines. Exactamente. Y luego también hay unas visitas teatralizadas, ¿verdad? Sí. Que yo no he llegado a verlas, pero en una de las visitas he visto a los actores y a las actrices. He asistido a alguna y merece la pena. Merece la pena, porque no Exacto. Hay visitas a otros palacios de Sevilla también teatralizados. Y merece la pena, ¿verdad? Ahora mismo hay una industria cultural Exacto. en torno a las visitas de edificios. Sí. Y hay desde el Hospital de la Caridad, la iglesia de Salvedo francesa, el Palacio de la Condesa de Lebrija, el Palacio de Dueñas de la familia Alba. Hay una cantidad de edificios tan interesantes que además con esa forma, ese nuevo enfoque para verlos con actores, con música, pues lo hacen mucho más ameno y la verdad que tienen mucho éxito. Me sorprende que ahora siempre ves a grupos de, no solamente de turistas, sino los habitantes de la ciudad parece que están redescubriendo muchos espacios que antes los conocían así como por encima. Sí, y ahora yo mi vecindario viene muchísimo y además tiene sus tours favoritos, que con alguien que les gusta más y que se apuntan a los tours que ofrecen. Incluso en Carmona, ¿verdad? La Virgen en Carmona, recordad que también hemos hecho cosas. Sí, y también hay... Pero vamos... Las dimensiones de los jardines. Sí, sí. Estamos en pleno centro de la ciudad. Exacto. Que sea el extremo sur del centro. Y esta es la puerta de Marchena, que tiene este nombre porque procede de Marchena, que era una puerta de una casa, un palacio que tenían los duques de Arco. Esto fue una venta que hizo la casa de Osuna. Sí. La compró el entonces conservador del Alcázar, de la Vega Inclán, a principios del siglo XX, y se instaló aquí. Pero es un lenguaje de una arquitectura gótica que no tiene nada que ver con el Alcázar. Además la puso en honor de Alfonso XIII. Para una visita. Es verdad, para una visita. La compraron en el año 19 o 20 por ahí y se montó por el... Pues en este espacio precisamente se han hecho muchas recepciones con la Universidad Pablo de la Vide y luego pues
lo que hemos estado comentando, muchísimos conciertos. Y el ruido del agua a mí me parece majestuoso. No sé si ven el agua caer desde arriba. Está cayendo desde arriba. Ahí hay un corredor grande que no hemos querido subir porque somos un grupo grande. Pero estos son patios, digamos, secundarios, pero tienen una policromía, fijaos los colores, el blanco, la forja, los elementos en el amarillo albero que han mencionado, el almagre, ese color, el rojito, terracota, ahí. Sí. Una policromía que es continua en la casa, que es muy bonita. Desde luego, es precioso. Dicen qué cosa más bonita, ¿eh? Los bancos. Sí, cualquier detalle. Buenas tardes. Vamos a dejar hablar el agua. Aquí vamos a decir nada. Ya que he sonido unos grupos. Desatemos los grupos de esta galería. Muchísimas gracias. Aquí también he venido yo en Navidad y se ponen unos puestos de mantecao. De la... Esa es la feria de los dulces de convento de Sevilla, de los monasterios. Exacto. Ese también es otro de los fuertes de la ciudad, el número de monasterios ocultos, escondidos que hay. Es la segunda ciudad de Europa después de Roma con mayor número de monasterios. Bueno, Toledo también tiene prácticamente igual que Sevilla. Sevilla llegó a tener casi 70 monasterios dentro del casco histórico, de los cuales todavía están en vigor 22. 22 monasterios a día de hoy, 70. Usados todavía como monasterios, y hubo casi 70. Además hay que apoyarlas, hay que comprar los dulces de convento. Sí. Y en la feria. Pero bueno, hay un patrimonio dentro de los conventos que Sí. pues Se venden todo el año, pero especialmente en Navidad pues ponen aquí muchos stands y te torta, alfajores, de todo, magdalena. Pero este año no se puede hacer. No. En la sala de las bóvedas o de las fiestas, como un salón de fiestas del Palacio Gótico. Es una arquitectura diferente completamente a todo lo que hemos visto antes. Vemos esa bóveda de crucería que ocupa la totalidad de la sala, una sala de grandes dimensiones, y la azulejería de Augusta, que es muy buena también, de la altura del azulejo. El azulejo ya es un azulejo que no tiene nada que ver con el que hemos visto antes, mientras que antes era un alicatado que cada pieza era independiente. Aquí ya vemos unas placas de un determinado tamaño, puede ser 10x10, 11x11, o hay distintas medidas, y que tienen una policromía diferente, son los colores, ya los colores utilizados a partir del siglo XVI y especialmente en el XVII y el XVIII, el auge de la cerámica vidriada en Sevilla y los grandes alfareros de Triana y las grandes casas de cerámica. Triana es un barrio que ya lo vais a ver en clase de Sociología 1, al otro lado del río. Y que es una ciudad dentro de la ciudad. Exacto, que antes había un puente que no era de barcas. Y contaban la gente que cuando iban a comprar a Triana a lo mejor volvían a los 4 días. Mi padre era trianero y él era Triana, su reino de Taifa independiente. Y decían, voy a Sevilla. Y decía igual. Exacto, voy a Sevilla porque tenían que cruzar El el río. Y se sigue diciendo. Efectivamente, la gente de Triana dice, ¿tú eres de Sevilla? No, yo soy de Triana. Eso.
Exacto. Fijaos qué belleza de El salón de tapices. tapices. Exacto. De nuevo permanecemos en la zona del Palacio Gótico, pero una zona muy transformada. De hecho, ya la arquitectura que vemos aquí no es para nada gótica, ya es una arquitectura barroca. Y esta es la primera fachada que vimos en el patio del crucero. Pues expliqué que detrás del terremoto de Lisboa se puso todo al mismo nivel y se reconstruyeron las fachadas. Pues este es el cuerpo que hay construido detrás de esa fachada. Hay una galería y esta sería la primera gran sala que después, que es la sala de tapices, en la que vemos 6 magníficos tapices. Esta es una colección de 10 tapices que hizo la corona española. Hay 6 aquí en Sevilla, 4 están en Madrid. Y que sustituyeron a unos antiguos que había del siglo XVI, que el tapiz es un elemento que se deteriora mucho con la humedad, con los cambios de temperatura. Y estos son 2 siglos y medio más tarde, ¿no? Unas reproducciones que se hicieron sobre los cartones antiguos. Nos acercamos a alguno. Honorio, ¿alguno el que más te guste? El que más... Me gusta el del mapa. Pues venga, el del mapa. El del mapa, porque además el del mapa... Son las conquistas de Van der Goten. Son esa producción del siglo XVIII, mientras que los anteriores, como he dicho, tenían 250 años de antigüedad y estaban completados y se sucedieron. Estos son del XVIII. Y este del mapa me encanta. Me gusta mucho la geografía, primero, y segundo porque es una descripción preciosa. Mira cómo habla allí de mar de España, ahí en el centro. Y ahí tiene el mar de Italia. Sí, porque es una Mar de- visión, al contrario de lo que nosotros hacemos, que está representado desde el norte hacia el sur. O sea, es como si estuviéramos representando el mapa desde Finlandia hacia abajo. Fíjate. Esa es la península ibérica. Aquí en este caso está Portugal a la derecha, Lisboa, allí. Y en este caso está representado el Atlántico a la derecha, que se llama Mar Occidental, el Atlántico. Allí se pone Mar de Berberia, que sería el Mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar, en este caso hacia la izquierda, en lugar de hacia la derecha. El Mar de España en las costas del Levante español, desde Valencia hasta Barcelona. El Mar de Francia, donde está el Golfo de Marsella, Córcega y Cerdeña, y Italia. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Y los mapas, efectivamente, que en aquellas épocas eran el primer mapa de Sevilla, que lo hizo Pablo de la Vide, también dice que eran mapas normados. Que ese es el que regala la Universidad Pablo de la Vide. Cuando sí. Seguro que la doctora Elvira Soto Arango tiene uno. Yo eso espero, porque si no hay que arreglarlo, ¿eh? Y la verdad que es un mapa precioso. Son inmensos. Yo no sé los metros que deben de tener, pero son enormes. Fíjense que este 8 por 6 metros. Y bueno, hemos entrado en detalle en uno y nos disculpáis porque, claro, es que los reales alcázares aquí podríamos estar pues días y días. Y claro, con una persona como el doctor Honorio y como nuestra licenciada Flor Álvarez, pues esto no tiene fin porque son dos eruditos. Y este sin embargo, no es un tapiz. Este se llama sarga. sarga. Sarga es por el tipo de tejido. Y esta la pintó Vacarisas. Fíjate. Gustavo Vacarisas. Es precioso, Tanto ¿eh? esta sarga como aquella. Como aquella de allí del fondo que la hemos visto antes. Sargas, que no son tapices. Son preciosos.
tenemos la capilla. La capilla del Palacio Gótico. Porque hemos hablado también de una posible capilla que está de la Casa de la Contratación. Exactamente. Y el retablo es un retablo barroco expresivo por una pintura de la Virgen de la Antigua. La Antigua es la antigua devoción de Sevilla que las casas religiosas llevaron encontramos grabados de esta Virgen de esta Virgen de la Antigua, ¿verdad? Conocida la Virgen de los Reyes, de la Virgen de la Antigua, que es la que está en la capilla de la Antigua de la Catedral, que es y que hoy ocupa uno de los retablos principales de una de las capillas de la catedral. La Virgen de la Antigua. Es que es muy difícil hablar con una mascarilla y además una de estas que protegen en los hospitales, exactamente, de las que realmente asfixian. Se llaman la FP2, ¿no? FP2. Esta es la que tenemos. Y claro. Hemos hecho todo un circuito muy rápido porque el Alcázar daría para una tarde entera y a lo mejor una mañana y una tarde. Hemos visto la mayor parte de los jardines, pero yo creo que tenemos ya una visión de conjunto, ¿no? Sí. De aquello que decía de lo más sorprendente es la mezcla de estilos, la sucesión en el tiempo de estilos, de culturas sobre un mismo espacio y cómo en muchos casos se ha ido integrando de forma correcta, sin destruir lo anterior, ¿no? Y vemos el Palacio Gótico, el Palacio Mudéjar, la Casa de la Contratación, las intervenciones barrocas, y todo contribuye a hacerlo un edificio absolutamente singular y diferente. De eso no hay duda. Y terminaría casi con la frase que empecé de la Puerta del León, tanto para una cosa como para la otra. Bueno, infinitas gracias. Les damos las gracias a Honorio, amigo siempre y siempre dispuesto a todo lo que sea divulgar la cultura y más en unos temas que él domina también. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta visita tan magnífica que hemos hecho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dicen que cómo se aplaude por aquí. Pues bueno, ya no. Excelente, muchas gracias, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle. Nuevamente un agradecimiento en nombre de la comunidad de estudiantes, docentes. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por haberlo hecho posible. Y en mi pueblo hay un dicho que se dice, por los niños se pone la mesa. Y entonces siempre nos pasa igual. Cuando queremos enseñar es cuando aprendemos. Entonces, ¿a qué huele el lugar? Es que tenemos unas mascarillas puestas. A ver, hacer el favor de quitársela a ver a qué huele. Yo que me la he quitado, sí. Aquí huele a mirto. A mirto. Que es esta planta que hay aquí. A esta planta. Que tiene unos característicos. Mira, ahora que está húmedo, lo toca, mira cómo huele. Uy, maravilloso. Por eso los pajaritos. Dicen que por eso los pajaritos. Sí. Pero bueno, el Alcázar está lleno de aromas. Pues sí. A los jardines, cada jardín hay una planta. Preciosa experiencia, felicitaciones organizadores. Depende de la época del año. Hay una pregunta, doctora. Sí. Hay una pregunta de Ángeles Hernández Delgado. Sí. Dice, ¿el Alcázar de Sevilla sirvió de inspiración para la decoración de la Alhambra en Granada? ¿O qué relación podía existir? Si pudiese explicarnos. Son dos cosas completamente distintas. Mientras que la Alhambra es una cultura nazarí, de la dinastía nazarí, en Sevilla estaban los almohades, aunque desde fuera los veamos todos como árabes, pero son
estilos distintos, no son los rasgos iguales. De la Alhambra se conserva casi todo de la arquitectura nazarí. En cambio, en el Alcázar lo único que se conserva de arquitectura almohade, que puede ser coetánea de esa arquitectura nazarí, es la única sala que estaba cerrada que no hemos visto del Palacio de Justicia. Lo que después se ha construido, que es y que hemos visitado como arquitectura mudéjar, que incluso es posterior al gótico, es posterior a la Alhambra. Por tanto, de hecho, el patio de las muñecas y el salón de la sala de embajadores se inspiran bastante en Comares de la Alhambra. O sea, por lo tanto, sería lo contrario. Claro. Pues sí. ¿Y quieren alguna pregunta, algún comentario más? Porque O si la doctora Diana o alguien quiere hacer algún comentario, intervenir. Doctora Viviana, cierra tú la presentación, pero de todas maneras, como lo dijimos en el chat, doctor Honorio, profesora Flor y nuestra anfitriona, la doctora María José del Pino, un agradecimiento especial y a todo el equipo que les está acompañando. Realmente lo que comenté aquí en el chat, hace 20 años estuvimos allí con la primera cohorte, llevamos 22 años de relación académica con la UPO, pues a través del doctor Juan Marchena y la doctora Rosario Valpuesta, y ahora con Justo Cuño y la nueva generación con María José del Pino y otras colegas que se han vinculado, José Miura, que se han vinculado a esta actividad académica. No nos queda más que agradecerles, ha sido porque hemos querido, y le comentaba yo a la doctora María José, que fuera lo más vivencial posible, y ustedes lo han realizado de una manera vivencial, es decir, hemos recorrido con ustedes, han dialogado entre ustedes, entonces para nosotros ha sido espectacular. Y reitero aquí a los estudiantes y profesores y egresados que nos están acompañando, esto es un privilegio. Las veces que yo he ido, igual cuando fuimos aquí, hay 2 egresadas que nos están acompañando en el día de hoy, que estuvieron en el 2020, la doctora María Teresa Álvarez y la doctora Miriam Báez, pues siempre es con cantidad de gente el Alcázar, sí, no se puede ni andar. Esto ha sido un privilegio el poder ver en detalle y con la explicación que ustedes nos la han dado. Yo realmente no la había tenido nunca, esta explicación así específica, así que mil gracias. Los esperamos en Colombia, y este grupo esperamos que en el 2021 puedan estar presencialmente allá y poder estar nuevamente con ustedes en una visita como estas. Esto ha sido increíble. Mil gracias nuevamente de parte nuestra. Le doy la palabra a la doctora Viviana, hoy el CADE de la Universidad de Nariño, nos está apoyando en toda la coordinación de la actividad. Entonces, doctora Viviana, tiene usted las palabras para el cierre. Bueno, les agradecemos a todos ustedes su enorme colaboración, su disposición. Ha sido una experiencia realmente agradable. A todos los que de alguna manera hemos tenido la posibilidad de estar allí, creo que ha generado un sinnúmero de recuerdos, de emociones, y también de eso se trata de alguna manera, de sensibilizar con estas actividades y rescatar en medio de las circunstancias tan adversas ese lado humano, ¿no? que inevitablemente nos hace sociables y dispuestos a conocer y a experimentar este tipo de actividades. No sé si la doctora María José quisiera agregar algunas palabras al final. pues yo lo que quiero es dar las gracias a la profesora Flor y al profesor y doctor Honorio, darle las gracias siempre a la doctora Diana Elvira Soto Arango,
No te preocupes. Gracias. A toda la coordinación, especialmente a Diana, muchísimas gracias. Y siempre un enriquecimiento, que la idea es hacerlo por ustedes, pero la verdad que saludos a Guatemala, que he visto que por ahí andaba escribiendo, y saludos a Colombia, y saludos a todo el grupo de RUDE Colombia, y bueno, y a todo el grupo de la UPO, gracias. Aquí tenemos unos rosales que, por favor, enseña la rosa, porque eso tiene que oler. Nos vamos con el olor y el aroma de la rosa. ¡Qué maravilla! Es que en el caso de mis abuelos, y todavía de vez en cuando se encuentran rosales con unos aromas y unos olores, pero aquí con la mascarilla no sabemos nada. No se crean que son los únicos. Entonces, bueno, estamos para vuestra disposición a lo que dicen, y muchísimas gracias. ¿Quieren ustedes despedirse? Pues muchísimas gracias a todos y esperamos que vengan y puedan hacérselo, pues decir a vos con ustedes presentes. Exacto. No sé si ya nos un montón con vosotros. Bueno, Tanto con el grupo como con los que estáis detrás, porque sabía que estabais, yo creo que atentos. Así que ha sido un disfrute. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Honorio. Muchísimas gracias. 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 Bueno, gracias, muy amables. No siendo más, pues damos por finalizada la sesión y los esperamos en las próximas actividades programadas dentro de esta pasantía. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y aquí les esperamos, virtual o en presencia, como quieran. Y como las autoridades nos permitan. Muchísimos besos y excelente tarde. Gracias por todo. Gracias, igualmente. Chao. Muchas gracias, feliz día. Gracias. ¿Ya la contestaron? Vamos a cortar. Bueno, muchas gracias nuevamente y recordar a los estudiantes que deben realizar su reunión con su codirector de tesis internacional. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Diana Elvira. Muy amable. Y ahora se va a